Mi esposo se obsesiona con mi jefa y me dejó por ella, pero le conté y ella me dijo que la había estado acosando durante meses en el gimnasio. Mi esposo Jerome, de 28 años, y yo, de 27, estábamos en el cine para nuestra cita mensual, comprando palomitas de maíz en el lobby cuando la vi. Julia, de 39 años, mi jefa, estaba parada cerca de la taquilla con un hombre joven que parecía tener unos 25 años. Jerome la notó al mismo tiempo, y todo su cuerpo se tensó. Necesito retroceder un poco para explicar por qué esto es tan importante. Comencé a trabajar en la empresa de Julia hace unos 18 meses. Desde la primera entrevista, el lugar se sintió diferente a cualquier otro en el que había trabajado. La oficina operaba con una jornada laboral de 5 horas, ofrecía 6 semanas de vacaciones pagadas y pagaba un 25% por encima del estándar de la industria. Julia dirige un equipo de unas 40 personas, pero aún se sienta en un escritorio común entre todos los demás, en lugar de esconderse en alguna suite ejecutiva. Durante mis primeros meses, hablaba constantemente de Julia en casa. Le contaba a Jerome cómo ella había comenzado la empresa desde cero, hace 8 años, cómo ganó 3 premios importantes de la industria el año pasado y cómo ella misma revisaba el trabajo de todos, incluso el de los becarios. Su filosofía de negocio tenía sentido: cuidar a los empleados y ellos cuidarán de tu negocio. Jerome parecía interesado en mis historias al principio. Hacía preguntas sobre su estilo de gestión y sus decisiones empresariales, cosas normales. Pero después de la fiesta de Navidad de la empresa, el diciembre pasado, algo cambió. Esa fue la primera vez que Jerome conoció a Julia en persona. Julia llevaba un vestido de color burdeos esa noche, con el cabello recogido en un moño elegante. Jerome apenas habló con nadie más en la fiesta. Se quedó parado al otro lado de la habitación, observando cómo ella hablaba con clientes y empleados. Cuando pasó a saludarnos por 5 minutos, Jerome tartamudeó como un adolescente. En el camino a casa, Jerome hizo más preguntas sobre Julia: su edad, si estaba casada, si tenía hijos, qué tipo de coche conducía. Yo respondí todo sin darle mucha importancia. A la mañana siguiente, pillé a Jerome navegando por la cuenta de Instagram de la empresa, donde probablemente estaba mirando fotos de Julia de eventos pasados. Siguió la cuenta ese día, y más tarde me di cuenta de que comenzó a darle me gusta a todas las publicaciones que la mostraban. Para febrero, el divorcio de Julia se hizo público en el trabajo. Su exesposo Tom poseía el 40% de la empresa, y de repente empezó a aparecer en las reuniones, presionando para alargar la jornada laboral y reducir los bonos. La máquina de chismes de la oficina reveló que él había dejado a Julia por su entrenadora personal de 26 años, y ahora estaba intentando conseguirle un trabajo en nuestra empresa. Julia contrató abogados y empezó a negociar para recomprar las acciones de Tom. El personal se unió a ella. Todos, excepto la novia de Tom, odiaban lo que él había hecho. Cuando le conté a Jerome sobre la situación del divorcio, su reacción fue intensa. Caminaba por nuestra cocina, despotricando sobre lo idiota que debía ser Tom. Jerome pasó toda una tarde teorizando sobre el matrimonio de Julia, hablando sobre cómo él nunca le sería infiel a una mujer como Julia si estuviera en la posición de Tom. En un momento, me preguntó: ¿quién deja a una mujer como esa por una chica joven? Le recordé que algunos hombres suelen preferir mujeres más jóvenes cuando tienen la opción. Jerome respondió: solo los perdedores que no pueden manejar a una mujer de verdad van por chicas que tienen la mitad de su edad. Algo en la forma en que habló de Julia esa noche me dejó incómoda. La admiración se había transformado en algo más. Luego llegó el viernes pasado en el cine. Cuando Jerome vio a Julia con un hombre joven, se acercó a ellos. Yo le tomé el brazo y le pregunté qué pensaba que estaba haciendo. Sus ojos nunca se apartaron de Julia mientras murmuraba algo sobre querer saludarla. Lo saqué afuera del cine, diciéndole que nos íbamos. En el coche, me preguntó por qué no lo dejaba hablar con Julia. Conduje en silencio hasta casa. En cuanto llegamos a casa, Jerome fue directamente a su teléfono. Buscó en el Instagram personal de Julia, que no sabía que estaba siguiendo. Se desplazó frenéticamente por sus publicaciones recientes hasta que encontró lo que buscaba: una foto familiar, incluyendo al joven del cine. El pie de foto mencionaba que su sobrino había venido de visita desde otro estado. Los hombros de Jerome se relajaron visiblemente. Sonrió mientras dejaba el teléfono. Es solo su sobrino, anunció, como si fuera una gran noticia. Mis manos temblaban mientras lo observaba. Le dije: estás enamorado de ella. Jerome me miró como si le hubiera dicho algo muy extraño. Respondió: ¿de qué hablas? Eso es ridículo. Señalé su teléfono: estás acosando a mi jefa en las redes sociales. Querías acercarte a ella durante su tiempo personal. Estás obsesionado con ella, y yo estoy aquí viéndolo pasar. Jerome trató de negarlo, diciendo que yo estaba paranoica, que me estaba inventando cosas en mi cabeza. Me siguió cuando me alejé, continuando con la negación de todo.
Me encerré en nuestro dormitorio, escuchándolo hablar a través de la puerta sobre cuánto me amaba, como yo era su chica y siempre lo sería. Luego dijo algo que me rompió. No es como si alguien como ella alguna vez se fijara en mí. No dormí esa noche. Si me amaba, ¿por qué necesitaba justificar su lealtad diciendo que Julia estaba fuera de su alcance? Y si pensaba que Julia era demasiado buena para él, ¿qué me hacía eso a mí? A la mañana siguiente, le pedí a Jerome que se fuera. Mi esposo ya no era completamente mío. Jerome se mudó con su hermano. Parecía sorprendido de que yo tomara en serio la separación, insistiendo en que estaba exagerando las cosas. Acordamos intentar la terapia de pareja. Durante las primeras 3 semanas, la terapia parecía ayudar. Jerome asistió a las sesiones, participó en los ejercicios y parecía comprometido a resolver nuestros problemas, pero luego empezó a cancelar citas en el último minuto. Para la 4ª semana, dejó de asistir por completo. Sus mensajes se hicieron menos frecuentes y luego desaparecieron. No dejé mi trabajo, no era culpa de Julia todo esto. Además, necesitaba esas 6 semanas de vacaciones y el seguro de salud. Noté que Jerome había dejado de publicar en Instagram. Supuse que la separación también le estaba pasando factura. Ayer, su hermano publicó una historia en Instagram mostrando a Jerome en un restaurante, tomándole la mano a alguien al otro lado de la mesa. Solo se veía su mano, pero claramente era la mano de una mujer. Esta mañana, Jerome me llamó por primera vez en casi un mes. Me dijo, por favor, no arruines esto para mí. Le pregunté, ¿de qué hablas? Respondió, no le cuentes sobre nosotros, no le cuentes a Julia sobre tú y yo. La mujer en el restaurante era Julia. La posibilidad nunca se me había cruzado por la cabeza hasta ese momento. La voz de Jerome se volvió desesperada. Explicó que se conocieron en una aplicación de citas hace 6 semanas. Aseguró que simplemente pasó. Me dijo que no arruinara su felicidad, ya que yo había sido la que terminó el matrimonio. Dijo que nunca había sido más feliz en su vida. Según Jerome, Julia sabía que él se estaba divorciando, pero no sabía que yo trabajaba para ella. Al parecer, no lo recordaba de la fiesta de la empresa. Y él no tenía idea de cómo reaccionaría si descubría la verdad. Colgué el teléfono y lloré en la mesa de la cocina durante 1 hora. Parte de mí quería contarle todo a Julia de inmediato. Otra parte temía perder mi trabajo si me involucraba en este lío. Mi matrimonio ya terminó, no es necesario siquiera decirlo, pero no quiero perder mi empleo también al mismo tiempo. No sé qué hacer ahora. Jerome ha llamado sin parar desde esta mañana. Cuando finalmente respondí, me rogó que dejara que él se lo dijera a Julia a su propio ritmo. Quiere controlar la narrativa para que ella no piense que es un mentiroso o un raro. Jura que se conocieron en una aplicación de citas y que nunca la acosó ni la persiguió. Dice que simplemente se enamoró de ella y teme que ella piense que es un raro si descubre la verdad. Sigue recordándome que fui yo quien lo dejó, que las personas dejan de amarse, y que no es culpa de nadie. Me prometió todo lo que quiero en el divorcio si me quedo en silencio. Su última súplica, Julia es feliz conmigo, así que no nos hagas daño. Necesito un consejo. Mi pronto ex esposo es raro, y merece que alguien le advierta a Julia, pero también está mi trabajo en juego si esto sale mal. No sé cómo tomará Julia la información, pero me da miedo tener que averiguarlo. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Actualización 1. El lunes por la mañana, después de publicar aquí, le pedí a Julia si podíamos hablar en privado después de la reunión del equipo. Ya había tomado la decisión de qué hacer. Nos reunimos en su oficina durante el almuerzo. Le conté todo. Comencé explicándole cuánto la había admirado a ella y a la empresa cuando empecé a trabajar allí, quería suavizar las cosas. Le expliqué cómo hablaba constantemente de ella a Jerome, y cómo su interés parecía haber cambiado de una curiosidad normal a algo más intenso, después de conocerla en la fiesta de Navidad. Le describí cómo lo había encontrado buscando en las cuentas de redes sociales de la empresa, y cómo me incomodaron sus comentarios sobre su divorcio. Le hablé sobre el incidente en el cine y cómo eso llevó a nuestra separación. Dejé claro que mi matrimonio había terminado y que solo le estaba advirtiendo, que ella era libre de salir con él porque ciertamente yo no lo quería. Julia escuchó sin interrumpir, pero cuando terminé me aclaró algo, no fue así como nos conocimos. Hizo una pausa y luego continuó, él ha sido miembro de mi gimnasio durante los últimos 8 meses. El gimnasio que mencionó estaba justo enfrente del edificio de nuestra oficina. Julia hacía ejercicio allí todas las mañanas antes de ir a la oficina. Todos en el trabajo sabían sobre su rutina matutina. Lo que Julia no sabía, lo que yo tampoco sabía, es que Jerome había cambiado de gimnasio. El gimnasio al que él me dijo que iba estaba cerca de nuestra casa, no cerca de mi lugar de trabajo. Él se unió deliberadamente al gimnasio de Julia sin decírmelo. Julia parecía tan sorprendida como me sentí yo al descubrir esto. Ella se disculpó porque no sabía que él era un hombre casado,
también me agradeció por mi honestidad y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Cuando pensé en frío lo que estaba pasando me puse a temblar. Jerome había orquestado el encuentro en su gimnasio, creando oportunidades para interactuar con ella durante meses. La historia de app de citas y de ser algo reciente era solo otra mentira. Esa tarde, Jerome estaba esperando en mi apartamento cuando llegué a casa. Mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas de él. Comenzó a lanzar acusaciones antes de que pudiera cerrar la puerta. Según él, era una amargada, era vengativa y era una patética. Había arruinado su relación y su futuro. Julia ahora le tenía miedo, y todo era mi culpa. Me exigió que llamara a Julia y le dijera que no era peligroso ni un acosador. Quería que le enfatizara que yo había iniciado el divorcio y que él no había hecho nada malo. Insistió en que le dijera que él había sido fiel hasta que lo eché de la casa. Le dije que se fuera de mi apartamento. Le informé que estaba iniciando los trámites del divorcio, y que todo contacto futuro debía hacerse a través de abogados una vez que contratara uno. 2 días después, Julia me pidió hablar conmigo nuevamente. Se disculpó por lo que estaba pasando y me preguntó si necesitaba ayuda. Rechacé su oferta, pero le agradecí por su preocupación. Me aseguró que mi trabajo estaba seguro y me agradeció nuevamente por ser honesta con ella. También se disculpó por haber salido con mi esposo, y que podía hablar con ella lo que quisiera. Que no tenía que tener miedo por ser mi jefa. Supe por un compañero que Julia había bloqueado a Jerome en todas las plataformas de redes sociales, y había cambiado su membresía del gimnasio a una ubicación diferente. Mi compañero escuchó hablar a Julia por teléfono con el gerente del gimnasio, preguntándole si había alguna forma de bloquear a miembros específicos para que no tuvieran acceso a su nuevo gimnasio. Jerome siguió llamándome desde diferentes números de teléfono después de que bloqueé el principal. Dejé de contestar llamadas desconocidas. Enviaba correos electrónicos con asuntos que alternaban entre amenazas y súplicas. Creé un filtro para enviarlos directamente a una carpeta separada que revisaba una vez a la semana con mi terapeuta. El fin de semana pasado, me mudé temporalmente a la casa de mi hermana. Necesitaba un cambio de escenario, y mi apartamento tenía demasiados recuerdos. El domingo, vi el coche de Jerome estacionado fuera de mi edificio cuando fui a recoger más de mis cosas. Me alejé sin detenerme y le pedí a mi hermana que me acompañara al día siguiente. En el trabajo, las cosas siguieron siendo profesionales. Julia nunca volvió a mencionar a Jerome y yo nunca lo mencioné. Mis evaluaciones de desempeño continuaron siendo positivas, y me asignaron a un nuevo equipo de proyectos que trabajaba principalmente con otro gerente. La documentación del divorcio fue presentada la semana pasada. Jerome la impugnó inicialmente, alegando que nuestro matrimonio podía salvarse, pero finalmente firmó los papeles después de que su hermano interviniera. No teníamos hijos ni bienes importantes que dividir, lo que simplificó el proceso. Ayer, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: has arruinado mi vida, espero que ahora estés feliz. Creo que podemos saber de quién es. Mi hermana sugirió que considerará mudarme a otra ciudad una vez que se finalice el divorcio. Su empresa tiene oficinas en varios estados y me ofreció ayudarme a transferirme si quiero un nuevo comienzo. Lo estoy considerando, aunque dejar un trabajo con beneficios como los que ofrece la empresa de Julia sería difícil. Por ahora, estoy tomando cada día como viene. La traición aún se siente fresca, pero poco a poco estoy reconstruyendo mi rutina sin Jerome en ella. Actualización 2. El divorcio se finalizó el mes pasado. Jerome no impugnó nada al final, lo cual me sorprendió. Aceptó una división equitativa de nuestros bienes comunes y no peleó por ninguno de los muebles o electrodomésticos que habíamos comprado juntos. Todo el proceso se completó en poco más de 90 días. 2 semanas después de que se firmaron los papeles, descubrí por qué Jerome había estado tan dispuesto a aceptar mis términos. Un compañero de trabajo me reenvió un correo electrónico de una empresa competidora. Jerome había sido contratado como su nuevo gerente de desarrollo de negocios. Su oficina está en el mismo edificio que el gimnasio de Julia, el original, no el lugar al que ella se trasladó. Le mostré el correo a Julia durante nuestra reunión semanal. Su rostro no era el de una persona tranquila. Me agradeció por informárselo y me aseguró que lo manejaría. Más tarde ese día, convocó una reunión de emergencia con el equipo legal. La semana siguiente, un correo electrónico a toda la empresa anunció que Julia había logrado comprar las acciones de su exesposo en el negocio. El correo incluía una nota sobre el fortalecimiento de nuestras políticas de no competencia y confidencialidad con documentos actualizados para que todos los empleados los firmaran. Conecté los puntos. Jerome probablemente había aprovechado su relación con Julia para conseguir un puesto en nuestra competencia. No estaba claro si planeaba obtener información de la empresa o si simplemente quería mantenerse cerca de Julia. Julia me llamó a su oficina después de que se distribuyeran las nuevas políticas. Me hizo preguntas directas sobre qué información de la empresa podría haberle sido expuesta a Jerome a través de mí.
Admití que ocasionalmente llevaba trabajo a casa o discutía proyectos en términos generales, pero nunca compartí información confidencial de clientes ni estrategias propietarias. Julia asintió, tomando notas mientras hablaba. Cuando terminé, levantó la vista de su cuaderno. He presentado una orden de restricción contra Jerome, dijo. Explicó que después de nuestra última conversación, Jerome había comenzado a aparecer en su nuevo gimnasio y a enviar mensajes a su correo electrónico personal. No dio detalles, pero mencionó que el contenido de sus mensajes se habían vuelto cada vez más preocupante. La orden de restricción significaba que Jerome no podía acercarse a menos de 150 metros de Julia, ni de ningún negocio que ella poseyera, incluido nuestro edificio de oficinas. Si violaba la orden, enfrentaría consecuencias legales. 3 días después, Jerome fue despedido de su nuevo puesto. Me enteré de esto por su hermano, quien se contactó para expresar preocupación por el estado mental de Jerome. No me lo ha dicho, pero creo que Julia ha tenido que ver con esto. Según él, Jerome se había obsesionado con la idea de que Julia y yo habíamos conspirado para arruinar su carrera. Se negó a ver a un terapeuta y pasaba horas investigando las actividades comerciales de Julia en línea. La semana pasada, recibí una carta certificada del abogado de Jerome, alegando que había difamado su carácter ante Julia y exigiendo la retractación de mis declaraciones falsas. Mi abogado me aconsejó que la carta no tenía ningún mérito legal y era simplemente una táctica de intimidación. Enviamos una respuesta formal advirtiendo contra más acosos. Ayer, mi hermana encontró un sobre deslizándose bajo su puerta. No creía que Jerome supiera que vivía allí. Dentro había una carta escrita a mano de Jerome dirigida a mí. Contenía página tras página de acusaciones dispersas con declaraciones de sus sentimientos por Julia. La carta terminó con una solicitud extraña. Quería que yo organizara una reunión entre él y Julia para que pudiera explicar su versión de los hechos. Le entregué la carta a mi abogado y presenté un informe policial. El oficial tomó la carta como evidencia y me aconsejó documentar cualquier intento de contacto adicional. Mencionó que, aunque el contenido no era explícitamente amenazante, pero sí mostraba una actitud preocupante que podría derivar en cosas peores. Aunque la orden de restricción me brindaba cierta protección para Julia, no se extendía a mí. Y viendo que Jerome puede llegar hasta la casa de mi hermana y dejar ese tipo de cartas no me dejan tranquila. No hay suficiente aún, según mi abogado y la policía, para presentar una orden de restricción. Solo me queda esperar que no sea necesaria. Por ahora, me estoy enfocando en el nuevo proyecto y considerando mis opciones para el futuro. La obsesión de Jerome parece haberse transferido de Julia a culparnos a ambas por sus problemas. No estoy segura de que es peor. Actualización 3. Estoy escribiendo esta actualización desde mi nuevo apartamento, a 500 kilómetros de mi antigua vida. Después del incidente con la carta en el apartamento de mi hermana, mudarme se convirtió en mi prioridad. Julia apoyó mi decisión. Cuando le dije que estaba considerando mudarme para estar más cerca de mis padres, me sorprendió ofreciéndome la posibilidad de trabajar de forma remota, con viajes ocasionales de regreso a la sede para reuniones importantes. La empresa había estado explorando opciones de trabajo remoto, y ella sugirió que podría ser parte del programa piloto. Hace 2 meses, me mudé. Mi nuevo lugar es más pequeño, pero a cambio gano mucha seguridad. He establecido una oficina en casa, donde tengo la rutina de reunirme regularmente por vídeo con mi equipo. Jerome hizo un último intento por contactarme antes de que me fuera de la ciudad. Apareció en nuestro antiguo edificio de apartamentos. Yo ya me había mudado semanas antes y pidió información a los vecinos sobre dónde me había ido. Un vecino que sabía sobre nuestra situación me llamó de inmediato. Para cuando llegó la policía, Jerome ya se había ido. El administrador del edificio revisó las grabaciones de seguridad y confirmó que era él. Mi abogado envió una carta de cesar y desistir a la última dirección conocida de Jerome, advirtiéndole que su comportamiento constituía acoso, y que cualquier contacto adicional resultaría en acciones legales. Su hermano me llamó después, disculpándose y explicando que Jerome había comenzado a ver a un psiquiatra después de perder su empleo. Prometió asegurarse de que Jerome respetara mis límites en el futuro. No sé si puedo creerle o no. La semana pasada, Julia visitó mi ciudad para una conferencia, y nos encontramos para cenar. La conversación eventualmente llegó a Jerome. Julia reveló que, después de obtener la orden de restricción, se había puesto en contacto con su exesposo Tom. A pesar de su divorcio conflictivo, ella quería advertirle sobre el patrón de comportamiento de Jerome. Julia también compartió algo que no me había contado antes. Cuando confrontó a Jerome sobre sus mentiras respecto a cómo se conocieron, él afirmó que unirse a su gimnasio había sido una coincidencia, y que no sabía que era su gimnasio hasta después de haberse inscrito. Ella no le creyó. Además, dijo que se puso bastante violento verbalmente, y hasta le dio suficiente miedo como para pensar que podría volverse también físicamente violento. Julia me preguntó cómo me estaba adaptando a mi nueva ubicación. Le conté sobre mi rutina,
mi apartamento y los lugares locales que había descubierto. Por primera vez en más de un año, me di cuenta de que había pasado un día completo sin pensar en Jerome. El divorcio me dejó con problemas de confianza que aún estoy trabajando. He rechazado varias citas, no sintiéndome lista para abrirme a otra relación. Mi terapeuta dice que esto es normal y que reconstruir la confianza lleva tiempo. Mis padres están aliviados de que me haya mudado más cerca de ellos. Ceno con ellos todos los domingos, una rutina que me proporciona estabilidad mientras reconstruyo mi vida. Mi madre me presentó recientemente al hijo de sus vecinos, quien se mudó de vuelta a la ciudad después de trabajar en el extranjero durante 5 años. Nos hemos hecho amigos, nada más, pero el simple hecho de formar una nueva conexión representa progreso. Hace 3 días, el hermano de Jerome me envió un mensaje. Jerome se ha mudado a Arizona para vivir con sus padres. Continúa con la terapia y le han diagnosticado tendencias obsesivas que ahora está abordando con ayuda profesional. El hermano se disculpó nuevamente por todo lo sucedido, y me preguntó si estaría bien que me contactara ocasionalmente para informarme de que Jerome está respetando los límites. Acepté, pero dejé claro que no quería detalles sobre la vida de Jerome, solo confirmación de que se está manteniendo alejado de la mía. La empresa de Julia sigue prosperando. El programa de trabajo remoto ha crecido, y ahora 5 empleados más han comenzado a trabajar desde diferentes estados. Julia me menciona en las reuniones de la empresa como un ejemplo de cómo la distancia no tiene por qué afectar la productividad. Ayer, recibí mi decreto final de divorcio por correo. Lo guardé en mi archivo sin la reacción emocional que tal vez habría esperado. Ese capítulo de mi vida ya está cerrado. La experiencia me cambió, pero no me define. No sé qué depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asusta. He aprendido que puedo navegar situaciones difíciles, tomar decisiones difíciles y reconstruir cuando sea necesario. Ese conocimiento me proporciona más seguridad que la que cualquier relación podría ofrecerme. Actualización 4. Cuando el hermano de Jerome me contactó para contarme esto, me dijo que sabía que no quería saber sobre la vida de Jerome, pero que esto quizás me daría algo más de tranquilidad en cuanto a su obsesión conmigo o con Julia. Dijo que Jerome había pasado a obsesionarse con la hija de unos amigos de sus padres. Así como yo conocí al hijo del vecino, él conoció a la hija de unos amigos. Una mujer que además estaba casada, pero que eso no le importó a Jerome cuando malinterpretó su pequeña charla con algo más. No sé los detalles, porque no se los he pedido y él tampoco los ha ofrecido, pero sí me dio los resultados, que son lo que más puede importar. Jerome obtuvo primero una orden de restricción, y hasta los padres tuvieron que intervenir para que él dejara de acosarla. Y como eso fue poco, el esposo de esta mujer también tuvo que golpearlo cuando lo siguió a una cena. Por último, fue llevado preso y le han dado 2 años, que pueden ser 12 meses por buena conducta. No creo que nadie espere que vaya a tener buena conducta. Esto, tras reiterados incumplimientos de órdenes de restricción, creo que 3, por lo que pude deducir, y todo lo que hizo antes hasta llegar a la orden. Siento alivio porque ya no está obsesionado con Julia e indirectamente conmigo. Pero también lo veo como una maldición, donde para que deje de perseguirte tiene que comenzar a perseguir a otra persona. Me recuerda a una película de terror que vi.